El tema de la prostitución en Japón es completamente prohibido, pero el gobierno es permisivo con otro tipo de actividades. Gente buena, bienvenidos a Kioto, la ciudad donde el Japón guarda su alma. Entre templos, jardines y calles de piedra donde aún caminan las geishas, cada rincón revela siglos de disciplina, espiritualidad y belleza eterna. Acompáñame a conocer esta maravillosa ciudad. Muy emocionado de estar en esta ciudad, de continuar en este maravilloso país, Japón, y una de sus ciudades más importantes como lo es Kioto, la ciudad tradicional del Japón, donde todavía existen esos personajes muy famosos llamadas las geishas. Espero que disfrutes este video que va a estar lleno de cosas maravillosas, de encantos y de lugares extraordinarios. Excuse me, where can I take the taxis? Taxi, go straight. Okay, thank you so much. Okay. Algo que tienes que tener presente con Kioto, y especialmente con todo Japón, que es un país muy costoso, pero Kioto en particular es una ciudad muy costosa después de Tokio, porque aquí están los principales templos, la cultura tradicional japonesa. Entonces, yo cometí un error. Si vas a reservar, tienes que hacerlo con tiempo. Tienes que hacerlo meses o semanas antes, porque si lo dejas para última hora, vas a cometer el mismo error que yo. Los hoteles estaban sumamente costosos. Entonces lo que yo hice, como también estoy visitando Osaka, por cierto, si no has visto mis videos de Osaka, aquí te voy a dejar el link para que lo veas, que está maravilloso. Osaka por el tren bala queda a 15-14 minutos aproximadamente. Y el costo ida y vuelta, si es un poco costoso, son $35. Pero eso compensa lo que era el hospedaje aquí. 2 noches en Kioto me estaban saliendo en el hotel más económico $740. Una locura y algo que nunca voy a pagar, a menos que sea una estricta emergencia. Lo que hice fue conseguir un hotel mucho más económico en Osaka y me quedé por 4 noches. Entonces lo que hice fue trasladarme por tren hacia Kioto. Y eso es lo que te quiero hablar. El método más conveniente de traslado es por el tren. Si quieres hacerlo un ida y vuelta, salen a cada 15-20 minutos, 10 minutos. Y dentro de Kioto hay muchos medios de transporte, principalmente como lo es el metro. A su vez están los taxis y de igual manera están los Uber. Yo particularmente uso Uber, es un poco costoso, pero son súper puntuales, te llevan de inmediato, siempre están a la hora. Pero es el método más conveniente, así como yo lo veo. Debes tener esto presente cuando vengas a Kioto y cuando vengas a Japón en general. He comenzado este recorrido por Fushimi Inari Taisha, uno de los templos más icónicos de Kioto, o mejor conocido como el Sendero de los Mil Portales. Aquí cada tori es una plegaria al trabajo, la abundancia y el propósito. Es uno de los sitios emblemáticos que tienes que visitar aquí en Kioto. Este templo en su oportunidad era muy venerado porque aquí venían todos los japoneses a pedir por la prosperidad y la abundancia. Es un templo maravilloso con una paz espiritual que no te imaginas. Es encantador. Provoca estar aquí todo el día sin ir a otro sitio. Encantado con la paz y tranquilidad de este santuario. No te imaginas toda la energía positiva que aquí se siente. Y ya que estamos aquí, hay que pedir por la abundancia y por la prosperidad. Agradecer. Aquí cada tori es una promesa de prosperidad. El Fushimi Inari no se recorre, se honra a cada paso. El tori son los portales sagrados de cada templo, de cada santuario, que es el arco que cruzas. Normalmente se venera antes de entrar.
Thank you, arigato. So, Okay, じゃあね、ワンサムだったね。can you put in play to eat here, please? Can you put inside? ほ No, no, no. That to eat here. から。 Ajá. Thank you, arigato. Probando comida callejera aquí en Kioto. Estos son como unas especies de gyozas. Está rellena de cerdo y de hongos. Está buenísimo. Tiene un olor, tiene un sabor dulzón. Están demasiado buenas. Muy rica. Hello. I have the Wagyu beef. Okay. This one. Okay, please thank you. Oh, I will. It's possible well done. Well done. Yes. Okay. Okay. I know good screws, but I don't like it. Okay. Wait here or there? Huh? Can I wait here or there? Yes, here. Okay. I will call you. Ah, okay, thank you. Arigato. Japón se caracteriza por una carne que se llama Wagyu. Ese tipo de reses no llevan ningún tipo de medicina, ningún tipo de medicamento, nada. Son simplemente crecidas 100% natural. Y algo muy importante, estas reses no llevan hostigamiento, no llevan ruido, están en un completo silencio. Y su carne es deliciosa y es muy conocida. En Estados Unidos, en otros países, un trozo de carne te puede costar hasta 600, 500, 400, depende del corte, de la calidad, 800, 900 dólares. Aquí estoy en Japón y vamos a probar qué tal. Arigato. Thank you. Así que vamos a probar. A ver qué tal. Dios mío de mi vida. Esto es una exquisitez. No se imaginan. Demasiado bueno. Primera vez que la pruebo, por cierto. Como esto estaba tan delicioso, vamos a probar ahora la Kobe. O Kobe. Disculpen la pronunciación. Pero es mejor que la Wagyu. Yo lamentablemente, gente buena, yo no sé comer carne. Dicen que la carne se come 3/4, medianamente cocida, yo no puedo. Mi carne siempre tiene que estar bien cocida. Así que la pedí cocida. Por cierto. Y ahí viene la mía, no, todavía no, estamos esperando. Vamos a probar el famoso Kobe Beef. Thank you, arigato, arigato. Miren esto como luce, esta es la Kobe. Demasiado bueno. Vamos a ver qué tal. No te imaginas el sabor de esta carne. Sumamente delicioso. My God. Tiene un toque un poquito más dulzón que la Wagyu. Pero es sumamente exquisita. Algo que tienes que tener presente. Esta carne es muy grasosa. Así como ves en la imagen, y eso es lo que le da su sabor. Vamos a probar el último trozo y a degustarlo.
demasiado espectacular. Extasiado divino. Este es uno de los métodos de traslado muy famosos en Japón, que son las carrozas que las personas cargan. En Tokio tuve la oportunidad de hacerlo. Es una experiencia muy divertida, pero costosa, gente buena. Bienvenidos a Kiyomizu-dera, uno de los templos más impresionantes de Japón, construido hace más de 1200 años sin usar un solo clavo. Se alza sobre un bosque que parece flotar. Desde su terraza, Kioto se extiende como una pintura viva. Estas son las casas típicas japonesas de Kioto. Muy bonitas, clásicas, con sus puertas corredizas. Un estilo moderno, pero también convencional y antiguo, conservando siempre la cultura japonesa. Me encanta este país, una maravilla. El tema de la prostitución en Japón es completamente prohibido, muy delicado. ¿Qué sucede? Todo lo que es la penetración vaginal es completamente prohibida, a intercambio de dinero, por supuesto. Pero el gobierno es permisivo con otro tipo de actividades. Ejemplo, tú te puedes duchar con una chica, pueden darte masaje, puede estar en intimidad, pero sin cero penetración. Estos sitios que ves aquí, justamente detrás de mí, son los famosos hoteles de amor, o Love Hotel, que es conocido específicamente para estos sitios. Si tú conociste a una chica y llegaron a un acuerdo, aquí vienen inmediatamente. No tienen personas que te van a registrar. Es una máquina y se alquila por horas. Es un típico motel, pero es completamente legal. Así que cuando vengas a Japón y veas los Love Hotel, ya sabes de qué se trata. Estoy en Gion, el corazón de Kioto más tradicional. Aquí las calles de piedra y las casas de té parecen ser detenidas en el tiempo. Si tenemos suerte, veremos pasar una geisha en silencio, símbolo viviente de la elegancia japonesa. Cada rincón de Gion es una ventana al Japón que aún respira historia. Este es un vecindario típico japonés con una cultura antigua, el famoso Gion, una espectacularidad. Venía pasando y fue inevitable ordenar un helado de estos. Y este helado tiene 3 ingredientes, el marrón, el blanco y el verde. Comenzamos por el verde. El verde es té matcha. ¿Sabe a té de matcha? Lo marrón es helado de frijol dulce, así como lo oyes. Y lo blanco se cayó. Y lo blanco es como una especie de base de arroz. Arroz literalmente, té de matcha y frijol dulce. Algo totalmente distinto, pero está bueno. Exquisito, diría yo. Hemos llegado al final de este maravilloso video, de esta encantadora ciudad, de este magnífico país como lo es Kioto en Japón. Ha sido una experiencia bastante maravillosa conocer todos estos templos, todos estos santuarios, lo tradicional, típico japonés,
Lamentablemente no pudimos ver una geisha, pero estuvimos en la calle por donde caminan y esa es parte de la esencia. Muchas gracias por llegar hasta aquí. El mejor regalo que me puedes dar, un me gusta, suscribirte al canal y activar la campana para que YouTube te avise cuando esté subiendo nuevos videos. Muchas gracias por tu apoyo. Arigato. Nos vemos en el próximo destino.